Buenas tardes a todas y todos los presentes. Primero que nada, queremos darle las gracias a todos los que sacaron de su tiempo para estar aquí, para acompañarnos a este foro universitario, más allá de dudas razonables y United States versus Félix Verdejo. Quiero agradecer a los panelistas por estar aquí, por sacarle su preciado tiempo y no tener un no como respuesta. En especial quiero agradecer a nuestro decano, que cuando fui a donde él a decirle: decano, tengo esta idea, yo creo que vamos a trabajarla, se entusiasmó demasiado, comenzó a hacer llamadas y estamos aquí, dándole lo mejor a ustedes de parte de la mejor facultad de Derecho. Tenemos también otro invitado, como pueden ver, que está aquí, el próximo abogado de Puerto Rico. Y pues sí, le quiero dar las gracias a nuestro decano por decir que sí, por estar presente siempre para nosotros. Y quiero dejar con ustedes también a la presidenta de la Asociación Estudiantil de Proyecto Inocencia, quien está de la mano trabajando esta actividad con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Achari Guzmán, soy la presidenta de la Asociación Estudiantil Proyecto Inocencia. Queríamos darle las gracias por sacar de su tiempo para estar aquí. Estamos sumamente contentas y contentos de tener a los panelistas y de que ustedes tengan la oportunidad de contar con personas sumamente preparadas, que tengan el tiempo para aprender más sobre este caso y sobre todo lo que van a tener que exponerle. Así que les invito a que puedan formular las preguntas que tienen y que no salgan de aquí, ¿verdad?, con alguna duda. Espero que se disfruten la actividad. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y ahora les voy a dejar con el decano que va a moderar esta actividad. Pues buenas tardes a todos, todas y todes. Un placer que estén acá. Gracias por estar acá. Un saludo muy especial a los panelistas, Lilianet, Oscar, Leo, que son conocidos ya en la escuela, son parte de esta familia, que es la familia Interderecho. Cuando César me habló de esta actividad, lo hablamos, la idea era celebrarla hace 2 semanas, cuando el veredicto había salido, y había muchas reacciones, algunas muy precipitadas, analizando lo que había pasado, tanto desde cosas más recientes como que por qué se tardó tanto el llamado hung jury, la posibilidad del hung jury, las instrucciones que se dieron un viernes en la tarde para que el jurado deliberara si eso estaba bien o estaba mal. Pero hubo muchas reacciones, ¿verdad? Y en esa controversia de que, bueno, ¿y qué pasa si entonces no hay un veredicto? ¿Qué va a pasar en el foro estatal? ¿Se puede presentar? Había muchas discusiones de ese tema. ¿Verdad? De todos los temas que surgieron las últimas horas y los últimos días del veredicto. Pero inclusive si nos remontamos unos meses antes, hubo también muchas preguntas, interrogantes, como por ejemplo, este caso lo investigó la Policía Estatal y de momento se radica en el Tribunal Federal, cuando no había investigado ningún agente del FBI lo que había acontecido. Y eso pues generó algunas preguntas. ¿Cuál fue la motivación? Posteriormente, hay unos cargos en particular que se radican. La gente no ve el delito de asesinato imputado, pues evidentemente eso también requiere unas explicaciones, pero es decir, el caso de Verdejo, no meramente por la identidad de la persona acusada, que evidentemente hace un caso más mediático o menos mediático, o la identidad de la víctima, sino todo el trámite procesal, que tú desde un principio hasta el final ha generado muchas interrogantes. Hemos visto en los medios mucha discusión, alguna acertada, otra muy desacertada, y a mi juicio también muy prejuiciada. Y que un poco nos permite esta actividad discutir muchas de esas posiciones interrogantes de manera más pausada, de manera más reflexionada, después de uno poder analizar esto con más calma y no estar uno en el calor del veredicto y de toda la ansiedad que produjo ese proceso, porque todo el país estuvo pendiente al mismo. Así es que, en ese sentido, pues creo que es el momento perfecto para hablar sobre el caso de Verdejo, sobre la presunción de inocencia y todos los problemas colaterales que ese caso ha propiciado. El formato de esta actividad no es de dar ponencias y ponencias, es un conversatorio. Así que vamos a estar haciendo preguntas a los panelistas, ellos van a contestar, van a reaccionar. Leo puede añadir algo a lo que diga Lilianet puede abundar. Así es que creo que más o menos de esa manera podemos utilizar mejor el tiempo. Sí quiero advertir algo. Todos los que estamos aquí, pues, ¿verdad? Conocemos el caso por muchas razones, ¿verdad? Lilianet por su experiencia como defensora en asistencia legal, experta en el proceso penal, pues ha seguido el caso.
Oscar Serrano, que es abogado, pero también como persona que colabora con Noticel y otros medios investigativos, estuvo siguiendo el caso. Es decir, Oscar no opina a base de lo que se leyó en el periódico, bueno, porque él lo escribió, si era Noticel, ni por lo que dijo ningún analista político o de estas personas que van a los programas a comentar cosas. Él estuvo allí, así que tenemos, ¿verdad?, una reacción de primera mano, porque estuvo allí, escuchó a los testigos, escuchó al juez, las reacciones de ese jurado. Yo tengo que preguntarle a Oscar algo sobre el jurado ese viernes después de la instrucción para que tuvieran que llegar a un veredicto, porque de lo contrario entonces pasaban el fin de semana en el tribunal. De eso queremos hablar un poco después. Y evidentemente tenemos a Leo Aldrich, que postura en el Tribunal Federal, tiene mucha experiencia y que también de alguna manera u otro comentó y siguió este caso y reaccionaba en los medios. Así que bueno, vamos a comenzar con una pregunta bien general. Bien general, y va a ser por el final. A juicio de ustedes, ¿Félix Verdejo tuvo un juicio justo e imparcial? Leo, ¿puedes coger el micrófono? Sí. Bueno, creo que lo rompí. No, se oye. Buenas noches a todos y siempre agradecido por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes, especialmente con ellos dos que son mis amigos. Mi respuesta a esa pregunta es sí, creo que tuvo un juicio justo e imparcial. Hago la salvedad de que todo lo que conozco del juicio, bueno, no todo, pero el 90% de lo que conozco del juicio es gracias a este señor y las reseñas que hacía periodísticamente. También, obviamente, pues charlaba con el amigo Jason González, que es el principal abogado del señor Verdejo, y pues él me daba su perspectiva. La respuesta a la pregunta del decano es sí, y puede ser un poco superficial, pero tenía, por ejemplo, un abogado muy competente. Tenía dos abogados, de hecho. Tuvo un juicio con, ¿verdad?, las protecciones que provee el proceso penal federal. Hubo unos, a mi juicio, problemas durante ese proceso. Entró incorrectamente, a mi juicio, una prueba de carácter. Pienso que el testimonio de Edwin Prado, el licenciado Edwin Prado, debió haberse permitido. No obstante eso, a grandes rasgos, sí pienso que se le dio al señor Verdejo un juicio con un jurado, con un abogado competente y con un juez que pues tiene experiencia en lo penal. Sin saber el detalle granular del caso, mi respuesta a grosso modo es que sí, pienso que tuvo un juicio justo y parcial. Lili. Sí, buenas noches a todos. También, no sé si esto... Sí, se oye, se lo pega. Buenas noches a todos. Yo también pues debo decir que agradezco la invitación que me han hecho para compartir con este gran amigo Leo Aldrich. Acabo de conocer al compañero Oscar Serrano y al decano con el que he trabajado. También debo decir que lo que conozco del caso es lo que la prensa ha reportado, así que es importante, a pesar de que tuvo tal vez demasiada difusión pública, demasiada exposición mediática a este caso, pues nos ha permitido poder conocer en detalle qué fue lo que pasó durante el caso, porque hubo periodistas que estuvieron dentro de la sala transmitiendo en vivo según se iba dando las declaraciones. Así que esa es la información que yo tengo y a base de la cual voy a dar mi opinión. En cuanto a que haya tenido un juicio justo e imparcial, pues ciertamente hubo cosas que llamaron mi atención, que me preocuparon, y fue el hecho de que, como dice el compañero Aldrich, en un principio se haya permitido que el Ministerio Público trajera, bajo la regla 404B, actos y conducta que no constaba en las acusaciones que había contra Félix Verdejo, de estas relaciones anteriores que él había tenido con otras mujeres, con otras relaciones que estas personas fueron a declarar, que obviamente no se pueden traer con el propósito
de que el jurado entienda que Félix Verdejo actuó porque tenía una propensión a actuar por esas relaciones anteriores, que el jurado pudiera determinar que como había tenido esos problemas o esas situaciones con estas exparejas, pues probablemente pues tenía una propensión a actuar de esa misma manera con el nuevo caso que se le está imputando. Yo creo que eso fue altamente perjudicial y que el juez realmente no debe haberlo permitido, que para eso está la regla 109, de que el juez haga ese balance de si esa prueba que se está trayendo supera, ¿verdad?, su valor probatorio, supera el perjuicio indebido que va a causar en la mente del jurado. Y yo pienso que eso escandalizó a todo Puerto Rico y me imagino que de igual manera tiene que haber influenciado al jurado oír sobre esas relaciones anteriores de Félix Verdejo, que en realidad, en mi opinión, pues no eran absolutamente pertinentes ni relevantes a las acusaciones que se le estaban haciendo. Oscar. Sí, buenas tardes. Gracias al Consejo de Estudiantes y al decano por la invitación. Coincido con los elementos que los compañeros han señalado, pero voy a añadir algunos, ¿no?, que me parece importante tener en cuenta. Hay una mala costumbre en el Tribunal Federal que se está desarrollando, donde las partes interpretan las órdenes de mordaza del tribunal como una orden para que absolutamente todo lo que se discute, lo que se somete a récord, se someta confidencialmente. Entonces hay un montón de emociones. Okay. Hay un montón de emociones, particularmente las últimas 2 semanas antes de que empezara el juicio, que uno sabe que eran mociones sobre donde se estaba discutiendo exclusión de evidencia, incluirla o excluirla, ¿no? Pero no sabemos absolutamente nada de qué era lo que se estaba tratando de excluir, de cuál era la evidencia que se estaba tratando de excluir o que se estaba tratando de introducir, por una parte o por la otra. Así que el primer elemento que debo mencionar es que por esta mala costumbre que hay en el tribunal de que todo se está sometiendo sellado últimamente, sin necesidad, porque las reglas, cuando un juez pone orden de mordaza en un caso, es para que las partes no discutan con la prensa cosas que no están en el récord. Pueden discutir lo que está en el récord. Y lo que someten al récord no tienen por qué someterlo confidencialmente, lo pueden someter públicamente. Pero, bueno, lo someten confidencialmente. Así que está eso, ¿no? Número 1. Número 2. Durante el juicio, digo, y cada juez lleva su sala como quiera, ¿no? Pero durante el juicio, este juez en particular no estaba permitiendo que las objeciones fueran argumentadas frente al jurado. Y cortaba a los abogados. Cuando los abogados iban a argumentar la objeción, los cortaban, no, vamos a un sidebar. Oscar, pero para aclarar, ¿tú te refieres a los abogados de defensa exclusivamente o a los fiscales también? Cualquiera de las dos partes. Okay. O sea, simplemente es una regla de su sala, no es una regla que tiene que estar en otra sala, es simplemente cómo el juez entiende que debe llevar el caso y no permitía argumentaciones de objeciones frente al jurado. Yo he estado en juicio donde otros jueces sí permiten que las objeciones se discutan, se argumenten frente al jurado. Aquí no hubo absolutamente, yo creo que el 98% de las objeciones no se argumentaron frente al jurado. Por ende, tampoco se argumentaron frente al público y frente a la prensa. Así que, ¿a qué iban las objeciones? ¿Cuál era el fundamento de las objeciones? ¿Por qué era que una parte estaba tratando de que otra no introdujera cierta evidencia o no iniciara una línea de preguntas? Eso no lo sabemos. Así que yo me siento un poquito impedido de contestar la pregunta plenamente, porque creo que esos elementos de falta de información, que fue lo que se discutió antes del caso, y cuáles eran los fundamentos en vivo en el juicio, creo que eso impide un poco hacer una evaluación total para la pregunta del decano. Bueno, ahora tengo una pregunta directa a Oscar, y tiene que ver con lo que percibiste, Oscar, esos últimos días en el juicio. Primera pregunta, ¿te sorprendió el tiempo que el jurado se tardó en deliberar y llegar a un acuerdo en aquellos casos en que llegaron a un acuerdo? Eso, primera pregunta. Y segunda pregunta,
¿Te sorprendió que no llegaran a un acuerdo en cuanto a todos los casos? La primera no me sorprendió, la segunda sí, creo que sorprendió a mucha gente, ¿no? La primera no me sorprendió porque, pues por haber visto otros casos en el Tribunal Federal, hay cosas normales, naturales, que uno tiene que acordarse que todo grupo de ser humano va a hacer. Y los jurados no son una excepción. Para integrar eso a tu análisis de cuánto tiempo se están tardando. O sea, cuando el jurado lo envía a deliberar, uno tiene que pensar, lo enviaron a deliberar justo antes del almuerzo, lo enviaron a deliberar justo antes de la cena. Ese jurado cuando llegue allí, lo primero que tienen que hacer es hablarse por primera vez entre ellos sobre el caso, que se supone que no hayan hablado antes. Tienen que escoger a un portavoz, a un foreman, un forewoman, foreperson. Tienen que mínimamente hacer un conteo de cabeza de dónde está cada uno. O sea, todo eso toma tiempo. Y eso lo tienen que hacer todos los jurados, todos. Aunque de la primera todo el mundo esté unánime en un resultado, porque el federal tiene que ser unánime, bueno, la local. Pero aunque estén todos unánimes, esas cositas toman tiempo. Si fue justo antes del almuerzo, no van a hacer nada hasta almorzar. No lo van a hacer, es una cuestión humana. O sea, ni yo lo haría, ustedes lo harían, aquí nadie lo haría. Todo el mundo diría, vamos a almorzar primero y después bregamos con eso. Así que uno empieza a descontar esos pedacitos de tiempo y se da cuenta que la deliberación fue de una duración relativamente normal, ¿no? Para lo que era. Cuando uno le añade el elemento de que no había unanimidad, pues obviamente uno se da cuenta porque la deliberación quizás duró un poquito más de lo que uno pensaba o de lo que es normal. Leo tiene mucha más experiencia esperando por veredictos particularmente de crímenes violentos. Yo tengo un poquito más experiencia realmente en cuello blanco, no tanto en violento. Usualmente no tarda mucho, en general. O sea, en general 2 días quizás, desde que los envían a deliberar 1 o 2 días quizás, día y medio, ese tipo de cosas es lo normal. Aquí tardaron 3 días, básicamente. Me sorprendió la división. Bueno, sí. Déjame cualificar eso. Después de haber visto la prueba, yo pensaba lo mismo que pensaron el jurado al final. Que había cosas que se habían probado, habían cosas que no se habían probado. Lo que me sorprendió es que el jurado tuviera realmente discernimiento, la valentía, valentía también, porque cuando nos enteramos que era 1, no eran 2, ni 3, ni 4, era 1. O sea, para uno estar allí y que 11 digan, no, este tipo hizo todo esto, y que alguien diga, yo creo que realmente no hizo todo. Eso toma cierta valentía de esa persona, sí. ¿No? Hay una presión de grupo. Así que me sorprendió que esa persona tuviera la valentía de mantener su posición, de expresarla, y de incluso me sorprendió agradablemente que el resto del grupo tomara las providencias que tomó para acomodar esa opinión de esa persona. No creo que hubo un proceso de presionar a esa persona. Yo creo que hubo un proceso de acomodar a esa persona. Ok, tú piensas que en eso no, y entonces ¿qué hacemos si no pensamos todos iguales? Y cuando ustedes ven las preguntas que mandaban al jurado, realmente dan preguntas de cómo resolvemos esta cosa que tenemos aquí, de que hay uno que cree que no. Eso es lo que yo pienso. Y quería agregar a lo que dice Oscar sobre la presión de grupo, que es el término que él usa. Hay una presión de grupo, y es una presión de grupo institucionalizada, recogida en el derecho, que es precisamente lo que se le llama el Allen Instruction, que viene de un caso. El Allen Instruction es muy controversial y hay jurisdicciones estatales que prescinden de ella, que no la tienen. Básicamente lo que hace el Allen Charge ante una situación en que no hay un acuerdo, como lo fue este caso, en 2 de los 4 cargos, el juez les dice, vuelvan, reúnanse de nuevo y traten, sin renunciar a sus criterios, de ponerse de acuerdo. Eso es una gran presión. Y un viernes a las 5 de la tarde. Y cuando lo dice un señor juez federal que ha presidido los procesos, pues un jurado, lo que digo abona al punto del compañero, que hay una presión de grupo, y no es una presión de grupo folclórica o semántica, es una presión cimentada en el derecho, una presión fomentada por el derecho, por el Estado de Derecho, que es precisamente la instrucción Allen.
Y nada, y quería agregar eso al comentario de Oscar. Tengo una pregunta para Lili, pero quiero reaccionar a algo, porque es bueno utilizar esta discusión para aprender cosas. En el foro estatal, que tenemos mayor libertad en el proceso de seleccionar al jurado que en el Tribunal Federal, ¿verdad? Que el proceso lo hace directamente el juez. En el foro estatal, los abogados y abogadas hacemos preguntas directamente a los candidatos a jurado. Una de las preguntas que yo solía hacer, y hace más de 10 años que no hago un juicio por jurado, pero que solía hacer al jurado era recrearle este escenario hipotético. Vamos a suponer que estamos un viernes en la tarde, que son las 5 de la tarde, y usted es el único voto que es disidente. O bueno, claro, uno usaba el ejemplo de eran 8 y usted era el 9º cuando eran 9-3, pero usted está muy seguro de que su voto es uno o el otro y usted no lo quiere cambiar, pero hay una presión de grupo. Gente que tiene compromiso, que tiene una boda de la hija el fin de semana, y si usted no llega a un veredicto se tienen que seguir deliberando, o el juez ya lo amenazó con mandarlos a todo un hotel. ¿Usted se sostendría en ese veredicto o usted lo cambiaría? Es una pregunta retórica. Claro que me va a contestar, no, yo jamás lo cambiaría. Porque es que eso es lo que van a contestar, es lo políticamente correcto, pero ya le estoy diciendo al jurado, un escenario posible es que usted sea minoría, y muchas veces uno es minoría para encontrar el no culpable, más que para encontrar el culpable. Así que en ese sentido, si usted está consciente y convencido de su determinación, usted va a claudicar ante la presión de grupo. Me dicen que no, pero le estoy diciendo, eso puede pasar, esté preparado para que no le coja de sorpresa. Lidy, una pregunta que te quería hacer. En tus años como abogada, a mí me llamó mucho la atención algo en este caso. Yo solamente había escuchado que Fidel Castro era capaz de hablar 5 horas corridas, ¿verdad? No sabía que más nadie podía hacer eso. Bueno, me enteré en este caso que hay un fiscal que lo pudo hacer. En mi vida yo había escuchado, bueno, quizá el caso de O.J. Simpson, ¿no? Casos así extensos de meses, que este fiscal habló 5 horas el closing, ¿verdad? Sé que me vas a decir que eso no es normal, pero cuando tú escuchaste que este fiscal se quería tomar 5 horas, ¿cuál fue tu reacción? ¿Estás preocupado? ¿Es que es un caso complicado? No sé, ¿qué pensaste? La verdad que no es uso y costumbre que se dé tanto tiempo, queda a la discreción del juez, que usualmente reúne a las partes y le da la misma cantidad de tiempo a ambas partes. Obviamente el juez ausculta cuánto tiempo ellos entienden que necesitan para hacer sus argumentos, y parece que en este caso pues el fiscal fue suficientemente persuasivo para explicarle al juez y el juez permitirle a su vez que estuviera dirigiéndose al jurado durante 5 horas. Entiendo también que en este caso de la federal ellos usan mucho más pruebas ilustrativas durante ese turno de cierre, que tal vez no se usan tanto en los tribunales estatales. Tal vez por la complejidad del caso y por toda esa prueba ilustrativa que él quería. Entiendo que lo que quería hacer era un resumen de la prueba y se le permitió. Así que todo está en la discreción del juez. Me estuvo súper extraño, muy extraño, y nunca había visto una cosa como esa. No sé cómo estuvieron. Parece que estuvieron, por lo que leí en la prensa, que estuvieron atentos los jurados, porque luego cuando fueron a deliberar, le pidieron al juez que querían ver algunas de las diapositivas que se habían presentado en ese turno. O sea, me parece que fue efectivo. Y la verdad es que era un caso que tenía muchísima prueba de evidencia circunstancial. Y entiendo que ellos querían recordarle al jurado, ¿verdad? Como pasó bastante prueba de defensa al final del caso, pues entonces pues usar ese turno para, ese turno para hacer un recuento y dejar fresco en la memoria del jurado los hechos según ellos los entendían que habían ocurrido. Leo, la misma pregunta, pero quiero que sepas mi primera reacción, ¿verdad? Yo no seguí el caso como lo siguió obviamente Oscar Serrano. Yo sí me impactó el trabajo que hicieron los abogados de defensa, porque muchos abogados de defensa, particularmente de la vieja guardia, que son reacios a presentar prueba de defensa. Estos abogados presentaron prueba de defensa, buena prueba de defensa, no al mejor perito, pero era el perito que estaba disponible, ¿no? A mí me pareció, mi primera reacción es, el fiscal está preocupado con la prueba que presentó la defensa en su turno. Esa fue mi primera reacción. Leo, ¿cuál fue la tuya? En parte tuve la misma reacción, coincido con tu apreciación inicial. Añado varias cosas.
Es cierto que abogados de la vieja escuela pues, son reacios a presentar pruebas. El supuesto, ¿verdad? La teoría es el peso de la prueba está en la fiscalía. Yo no tengo que hacer nada. La presunción de inocencia me acompaña durante todo el proceso. Que hagan ellos lo que tengan que hacer. Hay unas tendencias, digamos, más novedosas, modernas, que en algunos lugares sugieren que sí es importante que se presente prueba de la defensa. Nosotros en las escuelas de derecho nos trastocan la mente, nos hacen brainwashing. Y yo creo que somos muy pocos los que realmente creemos en nuestra fibra eso de que el peso de la prueba y derecho a la presunción de inocencia y que la quinta enmienda yo no tengo que hacer nada, porque lo tenemos imbricado y lo entendemos y lo vivimos, pero la naturaleza humana no es así. La naturaleza humana, piensen cuando ustedes eran chamacos y chamacas, se metían en una pelea en la escuela, estaban peleando, Lilianet y yo estábamos peleando, llegaba el principal. ¿El instinto cuál es? Fue ella. Ella empezó. Uno, ¿verdad? Pues tiene ese instinto. Y algunos de los consultores que trabajan en esto dicen, el jurado quiere escuchar a su cliente, quiere escuchar algo que diga a su cliente, aunque no sea él mismo quien hable. Y pues por ahí viene un poco la idea de presentar prueba de la defensa. Quería ir a un comentario del decano sobre el voir dire, de la selección de jurado. Es cierto que en Puerto Rico, a nivel estatal, el voir dire es maravilloso. Uno tiene, como comentaba con un compañero, Peter Díaz, el caso del perro, estuvo 3 semanas para escoger un jurado. Nosotros en el caso del banquero Spagnoletti, con 5 acusados y 4 muertes, escogimos un jurado en 2 horas. O sea, que es una locura. Y lo que quiero decir que eso en Puerto Rico es así, pero en otras jurisdicciones federales el voir dire es extenso y se escoge un jurado de una manera mucho mejor, a mi juicio, que en esta jurisdicción federal. En cuanto a la extensión del closing de la fiscalía, que fue 5 horas, y la defensa creo que fue bastante también, mi comentario es que cuando un caso lleva mes y pico, como fue el de Verdejo, como fue el de Spagnoletti previo a eso, pues sí hay que hacer un trabajo que es más extensivo, porque hay que recordarle al jurado qué fue lo que desfiló, atar los cabos, y lo que decía Lineal, presentar diapositivas, presentar pruebas ilustrativas, que después el jurado la pidió también. El jurado la pidió, pero no se le dio porque, como ustedes saben, eso no es evidencia, y lo que no es un exhibit entrado y admitido en evidencia, pues no se le puede dar al jurado. En resumidas cuentas, sí tuve la misma reacción que el decano, de que el caso no había sido, como dice en inglés, el slam dunk que ellos pensaban que iban a hacer, y que por eso el fiscal puso los puntos sobre las IE y cruzó las T's para asegurarse de que el jurado, desde la perspectiva del Ministerio Público, pues tuviera un repaso somero de toda la prueba. Así es que sí, tuve la misma reacción, pero obviamente lo entiendo, porque un caso de tanta envergadura, de un mes y pico, pues era un caso que para mí por lo menos lo ameritaba. Oscar, una pregunta que quiero hacerte sobre uno de los temas más controversiales en términos probatorios del juicio. Fue la determinación del juez de no permitir que el acusado, a través de su abogado, sentara como testigo al licenciado Prado para refutar al único testigo ocular de los hechos. Hubo mucha discusión, eso ha provocado, pero inclusive peleas entre profesores de derecho probatorio que tienen posiciones totalmente encontradas sobre este tema. Si quisieras un poco recrear cuáles eran los puntos centrales de que el licenciado Prado iba a aportar para refutar o contradecir lo que había dicho el testigo de cargo, y cuál fue la determinación del juez, si estás de acuerdo con ella. Lo más fácil es recordar que la determinación del juez fue que él no quería
acogiendo los argumentos de la Fiscalía, ¿verdad? El juez decide no dar paso a la citación porque el juez entendía que si iba a desarrollar un mini juicio, dentro del juicio, si iba a desarrollar un mini juicio específicamente sobre Prado, sobre su credibilidad. Porque la situación estaba trabada entre la palabra de Prado y la palabra del testigo, en cierta manera, ¿no? Porque el testigo, si recuerdan, esencialmente lo que dice es, al principio de este caso yo dije un montón de embustes, porque mi abogado me dijo que si yo no hacía eso, entonces toda responsabilidad me va a caer a mí. O sea, una cosa bastante pertinente al caso, ¿no? Porque, o sea, esencialmente lo que está diciendo es, todo este proceso que descansa sobre mi testimonio y sobre mi testimonio vinculando a Félix Verdejo, todo este proceso descansa sobre mi testimonio vinculando a Félix Verdejo. Comenzó conmigo no vinculando a Félix Verdejo. Comenzó conmigo diciendo un montón de cosas que eran en contra de mi interés, porque no mencionaban a Félix Verdejo. Después fue que yo empecé a mencionar a Félix Verdejo. Eso es lo que está o sea, eso es lo que está planteado ahí. Eso fue lo que pasó. Según el testigo. Claro, la Fiscalía va a decir, es que él dijo, él empezó así no porque no fuera cierto, sino porque el abogado le dijo que mintiera. Entonces, por eso a mí me parecía, o sea, no voy a hacer una conclusión legal, voy a hacer una conclusión periodística. Por mí, mientras más testigos vayan, mejor, y mientras más gente esté allí diciendo qué fue lo que pasó, mejor, porque eso es lo que yo como periodista, eso es lo que quiero, escuchar más de lo que pasó, más pruebas, más testigos, más versiones sobre cosas relevantes. Así que yo lo veo desde ese punto de vista. Pues los abogados, como dice el decano, mucho más capacitados que yo, tienen opiniones divergentes sobre cómo debía proceder eso. Yo como periodista pienso que era bien pertinente el caso de la Fiscalía, o sea, iba directo al caso de la Fiscalía, no se permitió, supongo que eso se revisará por el Tribunal Apelativo, y si esa omisión era tan significativa como para incidir sobre el veredicto o no, eso no sé, lo veremos, esos son argumentos que se harán. Yo creo que hizo falta, obviamente, que el licenciado Prado estuviera allí y diera unas explicaciones. Incluso, personalmente, yo pensé que hasta le convenía personalmente a él dar unas explicaciones, porque ahora mismo hay una conducta, ahora mismo hay una imputación de conducta sobre él como abogado que no está disipada, está ahí. ¿Es así? Está ahí como una nube negra, ¿no? O sea, no se ha disipado. O sea, eso no se ha dilucidado. O sea, eso se quedó ahí. Bueno, ¿terminas de tocar sobre eso? Sí. En términos doctrinales, vamos un poco a resumir cuál es el problema probatorio para aprovechar la presencia de ustedes en la audiencia. Este es un asunto de regla 608, la impugnación por contradicción. Hay un testigo que ha declarado bajo juramento. La defensa plantea que cosas que ha dicho son falsas. ¿Y cómo va a establecer la falsedad? Con el testimonio del licenciado Prado. Esto se llama impugnación por contradicción. Eso no significa que cualquier cosa que diga un testigo que es falso, usted puede traer prueba extrínseca para probar que es falso. Tienen que ser cosas importantes, cosas que tienen que ver con los hechos directamente. Por ejemplo, si Prado iba a decir que lo que dijo este señor en relación a lo que vio o no vio en cuanto a los hechos, pues eso va directamente a los hechos en controversia. Así que eso no es una contradicción insignificante, eso debió haberse permitido a mi juicio. Ahora, otro aspecto que dijo esa persona que tiene que ver con contradicción, yo no hubiera permitido. Por ejemplo, él dijo que él le podía pagar en especie al licenciado Prado en vez de con dinero. Bueno, pues Prado iba a decir que eso era falso, pero eso no va a los hechos, eso va a un problema entre ellos dos, que puede ser falso, puede ser cierto, me tiene sin cuidado, pero vean que una cosa es si le podía pagar los honorarios en especie o no, y no con dinero, no tiene que ver con los hechos del caso. Ahí no se debe permitir la impugnación por contradicción. Pero cualquier información que diga Prado que lo que dijo el testigo de cargo sobre los hechos es falso, de eso es que trata la impugnación por contradicción. No es un asunto inconsecuente o colateral, va directamente a los hechos. Esa es la doctrina imperante en cuanto a la impugnación por contradicción. ¿Quieren abundar algo sobre eso? Y para la próxima pregunta. Totalmente de acuerdo. Lili, una pregunta. Y tú que eres una experta en casos locales,
Vamos a suponer que este caso, en lugar de que la policía se lo entregó en bandeja de plata al FBI para que sometiera el caso a nivel federal, me gustaría que abundaras después cuáles fueron las razones para eso en tu opinión. Vamos a suponer que se hubiera radicado este cargo por felony murder rule en Puerto Rico, o asesinato premeditado, o por haber matado a la esposa, ¿no? El veredicto hubiera sido el mismo, hubiera sido distinto, se hubiera tardado más tiempo. ¿Qué piensas? Bueno, Y digo esto también porque recuerden que uno de los problemas que se discutieron mucho es, pero ¿por qué no acusaron de asesinato a nivel estatal? Eso de que murió una persona en un secuestro, murió una persona como secuela de un carjacking, eso un poco también cuesta entenderlo, en lugar de decir murder o asesinato, ¿verdad? Felony murder rule, ¿verdad? Adelante. claro, y yo pienso que en eso el compañero Leo Aldrich puede abundar más, porque tiene mucha experiencia tanto en el Tribunal Estatal como en el Tribunal Federal, el mío solamente en Tribunal Estatal, pero ciertamente se pudo haber acusado a Félix Verdejo en el Tribunal de Puerto Rico, en el Tribunal Estatal. Así que para poderlo llevar a la esfera federal, que no sé qué razones pudieron haber tenido, y veo que en ocasiones, por razones que desconozco, tratan de algunos casos llevárselos para allá y no dejarlos en nuestra jurisdicción. No sé si es que piensan que lo pueden hacer de mejor manera, de verdad que no. ¿Qué son esas cosas subyacentes que puedan hacer, que motiven a que el Tribunal Federal, que las autoridades federales decidan tomar jurisdicción? Por eso es que no se acusó de asesinato, y se acusó de otros delitos para que pudiera tener jurisdicción federal, porque tiene que ver con el comercio interestatal, ¿verdad? Porque por eso es que el Tribunal Federal tiene una jurisdicción limitada. Entonces ellos pues buscaron delitos donde se pudiera alegar que había violación al comercio interestatal, que le diera entonces jurisdicción al Tribunal Federal. Pero ¿por qué razón se llevó para allá? No sé. Pienso que se pudo haber dejado en nuestra jurisdicción. En Puerto Rico... O sea que entiendes que el veredicto hubiera sido el mismo. Claro, en términos de culpabilidad por la muerte. Bueno, pudo haber sido seguro, si se trae toda esa prueba y después con toda esa cobertura mediática. O sea, mucha gente pensaba que Verdejo era culpable desde el momento en que lo acusan, porque es que sale demasiada información, demasiados detalles, que respetamos la función de la prensa, ¿verdad? Y su derecho constitucional a informar y a estar presente en todos los procesos criminales, pero ciertamente eso pone un peso grande a la defensa, ¿verdad? Le perjudica grandemente que los casos sean mediáticos, los casos criminales. Esto es algo que a mí me gustaría para mis clientes. En cuanto al veredicto, así que pienso que sí, que igualmente, porque ahora tenemos en los veredictos en Puerto Rico igualmente por unanimidad, antes eran por mayoría de 9-3 o más. Así que antes era hasta más fácil llegar a un veredicto de un lado o de otro, ahora pues creo que hubiera sido igualmente. Ahora creo que probablemente se hubiera manejado de una manera distinta. Recuerdo el caso de Casella, que un caso fue muy mediático, ¿verdad? El de Pablo Casella, ese caso que se vio en Bayamón. El jurado se fue a deliberar y estuvo deliberando ese primer día hasta la noche. Cuando en la noche el jurado no se pudo poner de acuerdo, se procedió al secuestro del jurado. Y eso fue algo que no se hizo aquí en el caso de Félix Verdejo. Yo todavía no puedo entender cómo es que no se secuestró el jurado. Porque si tú tienes tanta información mediática con ¿verdad? Estos sistemas ahora que tenemos de las redes sociales, el propósito de secuestrar al jurado precisamente es que se llevan a un hotel, cada jurado va a estar en un cuarto aparte, se le quitan los televisores, se le quitan el teléfono que está en el cuarto del hotel, más se le ocupan los celulares. Y no se permite que ellos tengan interacción con nadie sobre el caso, ningún tipo de conversación. O sea, si existe ese método es porque hay un riesgo de que el jurado se contamine y no pueda rendir un veredicto justo e imparcial. Entonces, en este caso se dejó que los jurados se fueran para su casa. Y de hecho, en el caso de Casella, como se anticipaba que no iban a llevar un veredicto esa misma noche, pues ya se había preparado todo. Y el sistema de la rama judicial tiene, ¿verdad?, la capacidad de poder anticipar eso, de reservar un hotel. Y en ese caso de Casella se juramentó un alguacil por cada jurado que acompañó a cada jurado a su casa, simplemente que recogieran sus pertenencias y asegurarse de que no tuvieran comunicación con ningún familiar sobre el caso. Así que si se toman esas medidas tan extremas es porque es peligroso, ¿verdad?,
que el jurado se pueda contaminar y que hay que ir un poquito más allá de simplemente darle la instrucción al jurado de, oigan, recuerden que no pueden leer noticias sobre este caso. Entonces, un caso como el de Verdejo, que todos los canales de televisión a todas horas habían programas de análisis, que la radio, que usted abre su celular y le salen noticias aunque usted no las quiera ver. Así que es algo parte de la naturaleza humana, ver qué está pasando, y pienso que es muy peligroso permitir, como se permitió aquí, que ellos se fueran para su casa y estuvieran deliberando. No sé. Leo, tu reacción a eso, por favor. Yo pienso que este caso se debió haber procesado estatalmente. Creo que le hubiese dado una fortaleza y una confianza a las instituciones de Puerto Rico. No sé por qué razón se lo llevaron a la esfera federal. ¿Posibilidad de pena de muerte? Sí, a eso iba. Pues voy a especular por qué, habría que preguntarle a las autoridades, pero mi especulación es que el mero hecho de mencionar la posibilidad de la pena de muerte, pues ya tiende a girar la emoción hacia una culpabilidad. En la administración, ¿esto sucedió cuándo, Oscar? ¿El asesinato? ¿De qué año? ¿2021? En la administración Biden realmente no están autorizando casos de pena de muerte. Y yo pensé que si había... Yo tenía algunos casos elegibles de pena de muerte. Cuando vi que no certificaron el de Verdejo, tomé un suspiro y dije, si no certificaron no van a certificar ninguno. Y me refiero al de... Yo represento a uno de los implicados, uno de los acusados en el caso del hipopótamo. Quizás han escuchado... Pues cuando yo tenía, ¿verdad? Cuando pasó la no certificación, dije, pues esto no va a pasar. Entonces, ¿verdad? Mi análisis fue ese. Volviendo a la pregunta de por qué se los llevan a la federal, creo que tiene que ver con eso que mencionó el decano, la posibilidad de pena de muerte. Y seamos realistas, aquí, para bien o mal, y de hecho en la desinsaculación del jurado, uno de los jurados me contó, una de las partes, me contó que uno de los jurados dijo, precisamente, no, juega, si está aquí es por algo, los federales no fallan. Si están aquí es porque algo hizo. Obviamente ese fue recusado perentoriamente. Pero ese fue honesto. Muchos de los que no, hay un montón que se quedaron que lo piensan y saben no decirlo. Creo que también tiene que ver el que pues la estadística es que el 98% de todos los casos federales que van a juicio, 98% de los casos federales criminales acaban en un plea. Y del 2% que va a juicio, ¿verdad? Ese universo, el 98% acaba en una convicción de 1 o 2 o 3 o una cantidad de cargos. No obstante todo eso, que son realidades fácticas y estadísticas, pienso que el sistema, ¿verdad? Visto desde una perspectiva de punitiva o de ley y orden, o como se le quiera llamar, tuvo un éxito reciente con la convicción de Jensen Medina. Podía girar con eso y decir, mira, nosotros hemos tenido éxitos recientes, vamos a procesar a Félix Verdejo a nivel estatal. Creo que hubiese sido idóneo para la institucionalidad y para la confianza de los sistemas. Y mi respuesta a por qué es que creo que la mención de la pena de muerte, las estadísticas de convicción a nivel federal, pues llevaron a que las autoridades estatales y federales decidieran procesarlo, porque creo que tiene que haber sido una decisión mutua. Creo que decidieron procesarlo a nivel federal y creo que tiene que haber sido una decisión mutua porque, como apuntaba el decano, este caso lo investigó en su inicio y muy adentrado en el proceso la Policía de Puerto Rico. Leo, y sobre el tema del secuestro, el no secuestro del jurado, ¿te pareció que fue un error? La defensa debe haber insistido, no se estila mucho en el Tribunal Federal esa medida cautelar. Yo soy muy reacio a pedir un secuestro de jurado, pero si había un caso que quizás lo ameritaba, como dice Liliana, era porque la cobertura mediática era muy intensa, las redes sociales, y yo no me creo, ¿verdad? Yo no sé si es que estoy escéptico, pero es que yo no me creo que una instrucción
a 12 personas, a 14 o 15, porque hay unos alternos que después se convirtieron en jurados, que le digan no veas nada del caso. Es imposible no ver nada del caso, porque uno abre Twitter, abre Facebook, abre cualquier red y era un bombardeo. Yo en un momento estaba con mi esposa y mi hija y quería despegarme de todo y no podía, porque si tú metes en Facebook o en Instagram o en lo que sea, te sale algo del caso. O sea que aún un jurado que se lo tomara muy a pecho, y no necesariamente todos se lo toman muy a pecho, pero suponiendo que sí, pues le iba a llegar alguna información, naturaleza humana, o a alguien iba a encontrarse que le iban a... No todo el mundo sabe que esta señora está en el jurado y le puede empezar a hablar del caso. O sea que es muy difícil en una isla como Puerto Rico estar totalmente enajenado de un caso que hacía las portadas de todos los periódicos, estaba en las redes en todo momento, en radio no se paraba de hablar del asunto, en televisión, y pues pienso que si quizás había un caso, era tal vez este. ¿Por qué eres renuente a...? Yo soy renuente al secuestro porque pienso que el jurado, en un caso de un mes y medio, 2 meses, puede resentirse con que me quitaron mi libertad y lo puede achacar, sí, a la fiscalía, pero también a la defensa. Yo trato de caerle bien al jurado y pienso que el que sientan que yo tuve algo que ver en su restricción de libertad me puede afectar a mí. Pero claro, esto es un poco de deshojar margarita, porque uno piensa en cada una de las cosas que uno puede tratar de controlar cuando está bregando con 12 personas, seres humanos que no conoce, y que está la vida de un ser humano en manos de ellos. Si les parece, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan preguntar directamente a los panelistas. No todos a la vez, por favor. Muy bien, ahí mando. Perfecto, adelante. Pueden dirigirle al grupo, a uno en particular, como ustedes quieran. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Avendaño. Les quería preguntar, yo sé que había mucha controversia en cuanto a, vamos a aplicar un poco a Sánchez Valle, a ver si se podía, los cargos eran por carjacking como tal, carjacking resulting in death, y sé que hubo muchas dudas en las redes sociales si todavía se podía llevar el caso por lo estatal. Por mi estudio de 40 veces que he estudiado el caso de Sánchez Valle en clase, diría que no, porque obviamente es parte de la misma transacción, pero quería su insumo. Gracias. Muy bien. Vamos, déjame un poco ampliar la pregunta para que ustedes puedan contestar. Aquí habían 2 escenarios posibles. Yo es la que uno podía estilar. Porque si es culpable y se acabó la discusión. Si había un jury en todos los casos, obviamente eso implicaba que se volviera a someter el caso a nivel federal, tramitar. Pero eso daba la oportunidad entonces a que el Estado tratara de ejercer su jurisdicción sobre esos casos. Segundo escenario. No culpable. En el caso del carjacking, en el caso del secuestro. ¿Podía el ELA presentar alguna acusación relacionada a la muerte ilegal de esa señora? Creo que, Cristian, eso también recoge, ¿verdad? ¿Es compatible con tu pregunta? Perfecto, adelante. Okay. Quiero hablar de eso porque yo me siento muy apasionado con este tema. Mi apreciación es que no puede. En el primer escenario donde hay un hung jury, ya fue expuesta esa persona al proceso, al potencial castigo, ya se activó la protección contra el double jeopardy. Y a mi juicio está impedido el ELA de procesarlo a raíz de Sánchez Valle, que en esencia lo que dice es que hay una sola fuente de poder, porque somos una colonia, a diferencia de Florida, Nueva York, que hay jurisdicciones paralelas, hay una sola fuente de poder, que es el Congreso de los Estados Unidos. Y como ya la única fuente de poder se ha manifestado a través del ELA o a través del Foro Federal, inició ese proceso, pues ya el otro no puede. Esa es mi apreciación. Ahora, eso aplica como en el escenario como si hubiese un hung jury o como si salía, o mucho más si salía no culpable. Ahora, y esa es mi respuesta como abogado y como defensor. Ahora, yo me temo que puede haber un argumento del otro lado usando el caso de Blockberger.
Blockburger es un caso del, qué sé yo, 30, 40, que básicamente lo que establece es que para que no se pueda procesar en dos jurisdicciones, los elementos del delito tienen que ser espejos uno del otro. Y alguien puede argumentar, espérate, el carjacking resulting in death y el asesinato pues no son cónsonos, y así, ¿verdad? Esto sería totalmente novel, pero violaría, a mi juicio, totalmente el espíritu de lo que plantea esa decisión de Sánchez Valle. Sería una burla a esto de que hay una sola fuente de poder real, porque entonces, como diría un amigo, la linda, ¿verdad? Uno trata y después el otro trata, pero les digo una cosa y les digo la otra. Eso en Nueva York se permitiría, si esto hubiese sucedido en Nueva York, se permitiría. Florida lo mismo, California igual. Lo que pasa es que nosotros somos sui generis. Y de nuevo, todo esto es interesantísimo, se convierte en académico una vez hay una convicción, porque claro, pues, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Por acá? Sí, buenas tardes, saludos. Mi nombre es Rafael Muñoz. Yo tengo una pregunta referente a lo que han hablado sobre el jurado, el hecho de que no estaba secuestrado. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de que si este caso fuese al apelativo, la defensa pudiese solicitar un mistrial por el hecho de que el jurado debió haber estado secuestrado y para evitar la contaminación con los medios y todo lo que estábamos viendo, las protestas, las redes sociales, todo este tipo de cosas? Adelante. Es una pregunta para ellos dos, pero yo quiero aprovechar para aclarar un asunto de hecho, que lo escuché en la discusión, como decía Julio, del montón de gente que se pone a discutir sin realmente saber mucho. Y se ponían a comparar con la decisión del circuito en el caso de Casella, cuando el circuito dijo que hubo publicidad excesiva. El caso de Casellas, el circuito dijo que hubo publicidad excesiva, pero no estaba en el vacío. Era porque la publicidad excesiva surgía porque Casellas acababa de salir de una convicción estatal. A Casellas lo acababan de encontrar culpable a nivel estatal por la muerte, y a nivel federal, prontamente después de esa convicción, comenzaron a procesarlo por el otro delito, por el delito federal que tenía pendiente. Es en ese contexto que el circuito dice, en este caso en particular, era muy difícil que al universo del jurado se le fuera de la mente, no la discusión en los medios, se le fuera de la mente que acababan de declararlo culpable en hechos relacionados. Es de esa forma que el circuito dice que en el caso de Casellas hubo publicidad excesiva. Esas no eran las circunstancias en el caso de Verdejo. A ver, Verdejo no acababa de salir de un caso estatal donde lo estaban encontrando culpable. Este era su único caso, su primera exposición al proceso. Así que quería hacer esa aclaración porque recuerdo muy claramente cómo se malinterpretó, se tergiversó el concepto de la decisión de Casellas de publicidad excesiva para querer aplicarlo al caso de Verdejo, que a mi juicio no aplicaba por esa distinción de hecho que le acabo de hacer. ¿Ven ustedes la posibilidad de que esa condena sea revocada a nivel apelativo, ya sea por ese error o por otros errores acontecidos en el juicio? Yo pienso que sí, que hay una posibilidad de prevalecer a nivel del primer circuito de apelaciones, si no por uno de los asuntos, por el cúmulo de ellos. La compañera mencionó, Julio mencionó lo del licenciado Prado, junto con la prueba de carácter, que a mí esa sí me extrañó muchísimo. Y pienso que en lo que preguntó el compañero, realmente creo que la defensa lo recogió en sus mociones, y Oscar, tú me corriges, en las mociones pidiendo que se removiera de Puerto Rico un venue. Estaban pidiendo un venue distinto porque precisamente decían que en Puerto Rico, por ser una comunidad cerrada y por toda la publicidad, era necesario mover el juicio. Es bien difícil lograrlo, pero creo que ahí recogieron el planteamiento que hace el compañero. Y pienso que existe, si hicieron un buen récord, no estuve ahí, pero según lo que
he conversado y lo que recoge la prensa, creo que sí existe la posibilidad de que puedan levantar exitosamente algunos de estos errores y tener la consabida segunda oportunidad al bate. Adelante. Hola, yo soy Magdalena Rivera. Mi pregunta va de nuevo a la parte del hung jury, porque mi entender, volvemos, no sé nada, es si hay un hung jury se puede retry, pero no se puede cambiar de jurisdicción. No se puede, perdón. Pero no se pudiese cambiar de jurisdicción. O sea, quiero saber si estoy entendiendo correctamente. Bueno, déjame hacer un resumen y después ustedes suplementan. Bueno, recuerda que todo esto cambió después de Sánchez Valle. No, claro. ¿Verdad? Sánchez Valle cambió las reglas de juego y ahora estas cosas son más sensitivas que antes. Bien, como norma general, un caso a nivel federal donde hay un hung jury se puede volver a presentar hasta que venga un veredicto. 3, 4, 5 veces. A nivel estatal la doctrina es distinta. Si hay un hung jury, el Estado puede solamente presentar la acusación nuevamente en una ocasión adicional. Hay un segundo hung jury, el caso se sobresee, no hay posibilidad. Eso es una gran distinción. Claro, tú traes un escenario distinto, que fue el que un poco Leo también abonó. ¿Qué pasa cuando hay un hung jury a nivel federal? Ya Leo expresó, ¿verdad? Si quieres elaborar, de que, bueno, según su opinión, eso no está resuelto porque después del caso de Sánchez Valle hay un montón de áreas grises e incertidumbre, ¿verdad? Leo respondió de que no, ya el Poder Federal ejerció su autoridad, compete a ellos volver a someterla. No puede el Estado coger ese caso y traérselo de vuelta. Esa es la postura de Leo, que es sensata, no necesariamente que sea que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero porque es un asunto que es una área gris, ¿verdad? ¿Quieres complementar algo más o te contestamos la pregunta o falta algo? Sí me la contestaron, pero si bajo Sánchez Valle somos una sola, o sea, federal y Sí. estatal es una sola jurisdicción, pues entonces ¿por qué no se pudiese traer en un base estatal si estamos bajo el mismo? Por eso poder? advertí que esa es la postura de Leo. Me satisface que tú eres estudiante de Derecho Penal y que estás tomando ese caso conmigo, porque yo ahí tengo una pequeña discrepancia con Leo. A mí me parece que es una sola jurisdicción, la federal, sea en su vertiente federal o sea en vertiente estatal. Yo pienso, y me inclinaría a argumentar, de que si el hung jury fue a nivel estatal, el Tribunal Federal se puede instar el caso a nivel federal. Si el hung jury fue a nivel federal, puede a nivel estatal, porque estamos hablando de una sola jurisdicción, una sola soberanía, un solo poder, que es el federal, que en Puerto Rico se manifiesta en dos colores. En los 50 estados, pues evidentemente es una federal y son 50 estatales. Pero es una área gris interesante, pero yo me inclino, como tú, ¿verdad? Un poco distinto a lo que piensa Leo, pero es una área sumamente gris. Y ese es el problema cuando se es un imperio, que se producen estas controversias en relación a los territorios. No sé si alguien quiere añadir. Básicamente, la razón de mi postura es que la jurisdicción federal, en este supuesto, expuso a esa persona, lo sometió a un proceso con el elemento de la posibilidad de castigo y ya se activó para ese ser humano la protección contra el double jeopardy. Lo que ustedes plantean también es sensato, tiene lógica. Esto yo creo que va a llegar, va a haber un escenario donde va a llegar. No en porque como ya vimos, pues ya hay una convicción, pero eventualmente yo creo que un Departamento de Justicia agresivo va a experimentar. Adelante. Sí, bueno, Y después, yo compañero, tengo dos preguntas breves para todo el panel. La primera es si precisamente tratándose de un caso tan mediático viéndose en Puerto Rico, ustedes hubieran visto ese juicio por jurado. Y la segunda es sobre el tema del licenciado Prado. ¿No hubiera representado un riesgo quizás para el privilegio de abogado-cliente si él se ponía a explicar en el tribunal en récord ciertas cosas para un poco limpiar su imagen? Hay dos preguntas. ¿Quieren contestar la primera? La de por jurado o por derecho. Él plantea de que quizás fue un error verlo por jurado, por el grado de contaminación mediática que tenía el caso, partiendo del predicamento de que el juez hubiera sido un ente más imparcial que el jurado. Bueno, a nivel federal tiene que ser por jurado.
o sea, a nivel federal no había la opción de que no fuera por jurado. Es lo que tengo. La única posibilidad de que en el foro federal se vea por jurado es si la defensa lo pide y el fiscal accede. ¿Por derecho? Por derecho, sí. Okay. Y no es, y casi nunca la fiscalía accede. Me corrijo. Y casi nunca se da muy rara vez se da un juicio por derecho federal. Y lo del privilegio abogado-cliente fue parte de lo que se planteó en las mociones para eliminar la citación. Julio puede discutirlo mejor que yo, que trabaja la cuestión de los privilegios y la ética. Yo pienso que en términos generales eran preguntas relacionadas a la posible comisión de un delito por parte del abogado, que era indicarle a alguien, era obstrucción a la justicia, indicarle a alguien que le mintiera a las autoridades. Eso es una excepción a la aplicación del privilegio. Es importante, porque la primera pregunta, pues evidentemente hay un aspecto técnico que Leo trae, pero la pregunta es, como norma general, ¿dónde una persona acusada tiene mayores probabilidades de prevalecer? Como norma general es jurado. Yo no tengo duda de que si hubiera visto por el Tribunal de Derecho, el juez en 5 minutos le hubiera encontrado culpable de todos los delitos. No tengo duda, ¿ok? Es muy, bueno, y Lili, tú sabes que tienes mucha experiencia, es decir, uno ve por derecho casos, quizás casos de droga donde hay un planteamiento de arresto, registro irrazonable, donde hay un problema significativo, bien técnico contra la identificación. Pero yo diría que en el 99.9% de los casos es por jurado, por más antipático o por más mediático que sea. Sí, porque esa es la explicación que se le da al acusado, de que de por qué debe escoger el caso por jurado, porque el Ministerio Público tiene que convencer a 12 personas versus a una sola que es el juez. Y los jueces, bueno, hay buenos jueces, pero verdad que pueden ser un poco más imparciales, pero hay jueces que ya uno conoce, ¿verdad? Y entonces es muy peligroso verlo, porque él simplemente lo que tiene que decir es: yo le doy credibilidad a los testigos que ha traído el Ministerio Público, aunque sea un solo testigo que haya traído el Ministerio Público, aunque no me hayan traído ninguna otra prueba que corrobore eso. Como yo soy un experto en derecho, yo sé que con eso es suficiente para probar la culpabilidad más allá de duda razonable, lo voy a encontrar culpable. Así que es muy riesgoso, y más en un tipo de caso como este. Pero, perdón, adelante. No. Pero los fiscales estatales le tienen pánico a los jueces también. Hubo en un momento un proyecto de ley impulsado por el Departamento de Justicia que querían que fuera como en lo federal, que tuviera que la fiscalía acceder al pedido de la defensa de que se viera por Tribunal de Derecho. Muchos fiscales estatales le tienen pavor y pánico a que un juez decida un caso. Pero la mayoría de los abogados defensores se opusieron a ese proyecto. Sí, ¿Te acuerdas? Porque hubo vistas públicas. Pero en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, el tema del privilegio abogado-cliente, tengamos presente dos cosas importantes. No toda conversación entre abogado y cliente es privilegiada. Son aquellas manifestaciones necesarias para poderte preparar adecuadamente al caso, es decir, cosas relacionadas a la investigación. Eso es lo primero. El hecho de que se podía pagar en especie o no es privilegiado, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con los servicios con los hechos del caso. Tiene que ver con un asunto de cómo vamos a financiar mi representación legal. Si es que fuera cierto esa aseveración, no está dando ningún crédito a esa aseveración. Por otra parte, como bien dice Oscar, cualquier comunicación sobre conducta ilegal, un abogado, según él, recomendándole que mienta bajo juramento, que engañe a los agentes, no es información privilegiada porque está exenta de los privilegios. Pero más claro aún, y si estuviera incluida, que no lo está, el hecho de que el cliente es el titular del privilegio. Si el cliente lo renuncia como él lo renunció en la silla de los testigos, no existe el privilegio porque ya renunció. Así que por todos los tres fundamentos anteriores, el planteamiento que se discutía también en estos programas de que no, es información privilegiada, particularmente en el problema de los fiscales, que yo no sé por qué no se sacaron ese fundamento, ciertamente no es información privilegiada por los fundamentos que he indicado, y si hubiera sido el testigo que el titular del privilegio lo renunció. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ana Figueroa. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el hecho de que el celular de Félix Verdejo fuera clonado pudiera ser relevante a que exista dudas razonables?
Yo pienso que sí, o sea, y por lo menos hubiese, sí, creo que sí. Creo que cualquier cosita abona a yo poder argumentar que había dudas razonables. El problema principal, a mi modo de ver, es que a Félix Verdejo, ¿cómo digo esto? Y creo que lo he discutido contigo. El principal problema para la defensa era sacar a Félix Verdejo de la guagua ese día. Y pues los abogados son muy buenos, pero los hechos son los hechos y uno trabaja con eso. Creo que el caso se perdió ahí. Bueno, yo creo que el caso se perdió tan pronto sacaron una foto de esta joven hermosa, pues muerta, y en la manera en que murió. Yo creo que desde ese momento el jurado sentía que tenía que hacer algo. Alguien se iba a llevar. Alguien se iban a llevar, sí. Y creo que la defensa hábilmente dijo, no se preocupen, ese instinto que ustedes tienen es válido, pero ya está convicto la única persona que hizo este crimen, que se llama Cádiz, de apellido Cádiz. Así es que ustedes tranquilos, jurados, que el que realmente cometió esto ya está preso, ya va a pagar. Porque el jurado, al ver esa foto muy macabra, muy terrible, ya iba a hacer algo, ya era muy difícil que no hiciera algo afirmativamente en contra de alguien, como hizo Oscar. Y sí, a su pregunta, pienso que eso era material para el closing, no sé si lo fue, porque no estuve ahí, pero ciertamente a mí también me llamó la atención, sin saber mucho, ¿verdad? Dije, espérate, esto está bien extraño. Así es que sí. Oscar, yo no sé este dato, ¿cuántas horas estuvo la defensa en el closing? Después de las 5 horas del closing del fiscal. Yo creo que como 2. Mi recuerdo es que eran 2 o 3, bastante menos. Y son dos turnos, ¿verdad? O sea, la fiscalía sí, claro. tuvo un turno. Pero el primero fue el de 5 horas. Larguísimo, la defensa y el otro turno también, que fue también como 2 horas y media. O sea, sí, no fue un turnito. Lili, para que lo tengan un contraste, ¿cuánto tiempo es un closing típicamente a nivel estatal? Sí, típicamente 1 hora por parte. Okay. Típicamente en los casos federales igual, ¿no? Sí, sí, pero de nuevo, algo a la salvedad en el último caso que tuve grande, que Oscar también cubrió, el del asesinato del banquero Spagnoletti. Yo estuve hablando 2 horas, 3 horas, porque duró como 1 hora y media, duró como 3 meses ese juicio. Pero lo típico en un caso de 1 semana, pues sería 1 hora, 1 hora y media. Liliana, en el caso de Spagnoletti, y creo que en este también, los jueces dijeron, no hay límite. Hagan lo que ustedes quieran, metan mano, porque, pues, por lo que hemos hablado. César, adelante. Buenas tardes nuevamente. Perdón, presidente. La fiscalía perdió el jurado en su closing después de las primeras 2 horas. Yo realmente yo estaba allí y me di cuenta, estaba muy atento, pero después de la segunda hora, eso fue, o sea, no cambió ninguna posición después de la segunda hora. Tú puedes tener a Raymond Arrieta haciendo un closing, a las 2 horas te vas a hartar. O sea, estoy siendo hiperbólico, pero yo creo que todos los estudios clínicos nos dicen de que no hay forma de retener la atención de un jurado por más de 2 horas. Bueno, después de 15 minutos tienes que hacer algo distinto. Tienes que usar visuales, que a nivel federal hay mayor apertura para utilización de visuales, que a nivel estatal, que es problemático hacerlo. Pero nada, es bueno también que eso lo tomemos en consideración. César. Buenas tardes nuevamente. Según su vasta experiencia, ¿ustedes creen que el veredicto de culpabilidad fue más allá de toda duda razonable? Una pregunta para los 3. Para los 4, perdón. Bueno, lo que pasa es que es algo subjetivo, y lo de más allá de duda razonable es lo que le explica el tribunal al jurado, ¿verdad? Que es que más allá de duda razonable en derecho es más que preponderancia de la prueba, es bastante prueba, pero es la que a usted le convence su intelecto, su conciencia, que usted se acuesta tranquilo, eso es lo que le explican al jurado, ¿verdad? En palabras sencillas, con la convicción moral, ¿verdad? Que convenció su inteligencia de que usted entiende que esta persona, más allá de duda razonable, es culpable.
Si usted tiene dudas sobre lo que ocurrió, pues se supone que usted absuelva. Claro, también se le explica al jurado que no es una certeza matemática la que tiene que establecer el fiscal. Y entonces en este caso, pues yo siempre tengo mucha duda con los testigos participantes en crímenes, ¿verdad? O estos testigos que tienen una razón para mentir. No me gusta, soy renuente, ¿verdad?, darle credibilidad a los testigos en general. Creo que aquí el caso, lo más fuerte, que es lo que, como dijo el compañero, han dicho los compañeros, es la prueba esta de la triangulación, ¿verdad?, de los celulares, que pone estos 3 días, en parte corrobora el testimonio de Cádiz en cuanto a que por lo menos esos celulares estuvieron juntos, ¿verdad?, durante esos 3 días y durante ese día en particular que ocurre el asesinato, pero claro, primero que no es exacto porque eso es que se conectó a unas torres, o sea que están en las inmediaciones y hay una duda en cuanto a que si se clonó ese teléfono, pues, y también pienso que alguien, o sea, bueno, pudieron pasar muchas cosas, no sé, pero que podían plantear alguna duda en el jurado, me la plantearían a mí si yo hubiera sido parte de ese jurado, en cuanto a si, habiéndose clonado, porque tampoco tengo mucho conocimiento tecnológico sobre eso, pues, en realidad no fuera el teléfono de él, sino otro teléfono el que estuviera dentro de esa guagua. Yo tengo dudas sobre ese testimonio de Cádiz y el grado de involucramiento de su hermano y que surge precisamente de que estas 4 personas estuvieron en la oficina de Prado, tanto el suegro como la esposa, como Cádiz y el hermano. Y ninguna de esas pruebas se pudo traer trayendo al abogado, ¿verdad? Que la defensa también tiene un derecho a citar testigos de defensa de manera compulsoria. El juez decidió no permitirlo, pero pudo haberle atacado con... O sea, entiendo que el propósito de la defensa de citarlo era atacar la credibilidad de ese testigo, ¿verdad? Y que, pues yo pienso en otros muchos escenarios que me crean dudas. Que me crean dudas. Ser responsiva. Pero yo soy abogada de defensa, así que siempre tengo, ¿verdad?, esa inclinación a tener dudas. Así que pues tengo mis dudas en cuanto a eso, porque más allá que esa prueba tecnológica que se trajo al final, que creo que fue la más demoledora en contra de Bertejo, no sé lo que piensan. Oscar, que es el más que conoce de los hechos del caso. Mira, hay una fascinación traicionera en los medios, y especialmente la gente que no está en la sala y quiere comentar de los casos, de estar tratando de descifrar qué va a pasar por cualquier tic o mueca que hagan los jurados y ya, ¿sabes? No, es que el jurado hizo esto, el jurado hizo lo otro. Yo no caigo en eso porque el jurado puede estar haciendo la mueca por 1000 cosas, un ser humano puede que no esté ni pendiente en ese momento de lo que está pasando, o sea, y se acordó de algo, whatever. Así que la pregunta la contesto exclusivamente por haber visto la prueba más o menos como la vio el jurado, ¿no? Porque yo estuve allí, vi todos los testimonios, los documentos, etcétera. Yo pienso igual que el jurado. O sea, yo creo que la fiscalía estaba tratando de estirar el chicle en cuanto al kayaking, independientemente de que jurídicamente los hechos se ajustaban a un kayaking. El sistema no está hecho para jurados abogados, está hecho para jurados personas comunes y corrientes. Y uno tiene que, como fiscal y como abogado de defensa, nunca se le puede olvidar eso. Es una persona común y corriente, no es un abogado. Así que hay que verlo a través de los ojos que lo ven ellos. Y los muñequitos que le querían presentar como un kayaking no cuadraban con lo que uno piensa que es un kayaking. Aunque jurídicamente el apelativo puede decir, sí, eso es un kayaking, porque lo hemos decidido en 40 otros casos más chéveres. Pero el jurado, que es una persona común y corriente, y que lo que se le pide es que lo evalúe desde el punto de vista de una persona común y corriente, no se le pide que lo evalúe como un profesor ni como un abogado, se le pide que lo evalúe como una persona común y corriente. Ese kayaking estaba estirado. La pistola, la defensa, que hizo muchas cosas muy buenas, trajo al perito de balística, que dijo, yo estaba asignado a toda la balística de este caso, todo lo que tuviera que ver con armas. ¿Le llevaron el arma que se le ocupó a Verdejo? ¿Se la llevaron para que le hiciera prueba? No me la llevaron. Entonces, ¿qué hace esa arma en el caso? Solamente porque Cádiz dijo que esa fue el arma que se usó. Pues eso no es...
Cádiz lo pudo haber dicho, pero no había corroboración de que esa arma ni siquiera se hubiera usado. O sea, aquí la versión de Cádiz es que se disparó esa arma 2 veces. Nadie le pidió al perito de balística que corroborara eso, de alguna manera. Nadie se lo pidió. Así que la arma estaba ahí metida como colgando, de nada. Y entonces nos quedamos con el secuestro y con la muerte de un feto. Murió un feto, punto y se acabó. Eso, olvídate, se murió un feto. Eso no había forma. Presentaron hasta los restos biológicos del feto. O sea, eso no había forma de decir que no pasó. Y el secuestro, hay un video de una persona montándose a 1 hora en un vehículo en un lugar, y hay prueba no controvertida de que esa misma persona se encontró horas después en otro lugar muerta. Pues, hubo un secuestro. Ahí va lo que mencionó Leo ahorita. Me parece que la duda que le faltó la capacidad a la defensa de poder crear era de que su cliente no estaba ahí. Porque una vez no pudieran sacarlo de ahí, teóricamente su cliente pudo haber estado en la guagua sin haber hecho nada, y como quiera era culpable del cargo, porque estaba ahí participando en un secuestro. No, aunque estaba montado ahí y estaba ocurriendo un secuestro, aunque hubiera sido Cádiz solamente, vamos a suponer que fue Cádiz el único que llevó a cabo los actos, y que Verdejo simplemente estaba en la guagua viéndolo todo, era igual de culpable. Y el hecho de que de alguna forma no se le pudo remover de la escena, de alguna forma, ya sea atacando mejor la prueba de los celulares, o ya sea atacando mejor cierta evidencia que hubo de que esa guagua él no era el único que la usaba, eso se menciona allí, pero no se desarrolló. O sea, se llegó a establecer que él no era la única persona que lo usaba la guagua, que había otra gente que usaba la guagua, pero eso no se desarrolló. O sea, esas son cosas que yo no estoy haciendo un juicio del trabajo de la defensa, porque hicieron, para otros juicios que yo he visto, hicieron un montón de cosas para su cliente, pero no pudieron sacarlo de ahí, y mientras no lo sacaran de ahí, había posibilidad de condenarlo. Oscar, perdón, Leo. Yo no puedo contestar esa pregunta porque no estaba ahí, no me atrevo a contestarla. Lo que sí puedo decir es lo que sí quiero decir es lo siguiente. Ustedes quizás escucharon los runrunes, los rumores de que, espérate, aquí hubo otra persona involucrada, y salió a relucir, según las reseñas periodísticas, que salió a relucir pruebas de que el padre de la esposa de Verdejo en un momento fue visto o se consignó de alguna forma que pagó los honorarios de abogado de Cádiz. Y entonces pues eso levanta una gran interrogante. ¿Qué hace el papá de la esposa de Verdejo pagando lo que deben ser decenas de miles de dólares? ¿Por qué? ¿De dónde sale esta amistad? ¿De dónde sale este interés de proteger a esta persona? Y aquí, pues podemos discutirlo, es más fácil, en un cafetín es más fácil, pero en términos forenses, y estando allí como abogado de defensa, es sumamente complicado. Hay unos asuntos técnicos muy difíciles de elaborar, ese punto de que, bueno, quizás el hombre actuó, pero actuó under distress, que es una posible defensa, ¿verdad? O por lo menos un mitigante. ¿Cómo yo saco a relucir eso? Pues honestamente, no se puede, porque la única forma en términos forenses y procesales es que se sentara Félix Verdejo a testificar, y era casi una defensa afirmativa, porque tenía que decir, sí, yo participé, pero lo hice por esto y esto y esto y esto, y no lo hice con la intención, lo hice debido a que enfrentaba unas amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que para ese run que sonaba y había la única forma real forense de hacerlo era sentando a testificar a Félix Verdejo, y eso era muy riesgoso, número uno, y número dos, eso lo tiene que decidir
Félix Verdejo propiamente. Uno no le puede decir al cliente, oiga, cliente Julio, te vas a sentar. Una de las pocas cosas que decide única y exclusivamente el cliente es si se sienta a declarar, si se declara culpable o bajo juicio o si apela. El resto, los abogados tenemos bastante radio de acción. Pero esas tres cosas, nada, lo que quería decirles con todo esto es que nosotros podemos comentar en estos foros, en los cafetines, y etcétera, pero es muy complejo, estando allí en la arena, tratar de presentar, no se puede decir simplemente en el closing, y fíjense, para mí que fue esto, porque pues, ustedes ya saben que no se puede. Yo suscribo todo lo que ustedes han dicho, y hay bastantes hilos conductores en las tres posturas de ustedes. Yo quizás lo resumo de esta manera. A mí me recordó mucho este caso, el caso de O.J. Simpson. Ustedes son muy jóvenes, la mayoría de ustedes para ese caso. Pero era un caso donde yo creo que todo el mundo sabía que O.J. Simpson tuvo algo que ver con la muerte de su ex esposa, pero que la versión que presentó el Estado no fueron los hechos tal y como acontecieron. Fíjense que son dos cosas distintas. Él puede ser responsable, tuvo que ver, pero los hechos no pasaron, ni la sangre era como decía el Estado que la manejó. Es decir, había muchos problemas con la evidencia científica y con la versión del Estado, y sobre todo con, ¿verdad?, el tema racial que se introdujo del policía de Fordham, que era el policía que investigó el caso, ¿no? Y el jurado pues decidió, no estamos conformes con esta versión que nos da el Estado. No estamos diciendo necesariamente que O.J. Simpson tuvo nada que ver, pero la posición que adoptó el Estado y los testigos que trajo no nos convencieron. En ese sentido, yo creo, ¿verdad? Yo no puedo hablar con la misma autoridad de Oscar, pero yo pienso que desde antes de comenzar el juicio todos pensamos que Verdejo tuvo algo que ver con la muerte. Se trajo la motivación, se trajo las situaciones que habían, pero tengo que suscribir lo que dice Lili, es decir, vamos a mandar a alguien a la cárcel el resto de su vida a base del testimonio de una persona como Cádiz. Ese es otro tema complicado. Y por otro lado, yo, no sé con la misma autoridad de Oscar, yo no tengo duda que los hechos acontecieron de manera distinta, o como dijo Cádiz, yo no tengo duda que eso fue así, de manera distinta. No estoy diciendo que Verdejo no tuvo nada que ver, y sabemos que si eres coautor, si eres conspirador, asumes unas responsabilidades. No estoy diciendo que totalmente inocente, pero que los hechos pasaron como Cádiz dijo que pasó, y que esto no era consistente como otra prueba que trajo el Estado. Yo creo que hay un problema. Entonces uno tiene que preguntarse, ok, yo sé que Verdejo es culpable o algo tuvo que ver. Esta prueba no necesariamente me convence, pero como estoy seguro que es culpable, lo encuentro culpable. Ese es un proceso mental muy peligroso, muy peligroso. Así que para contestar la pregunta, pues yo creo que la culpabilidad de Verdejo se probó de manera muy débil, con un testigo que no merecía credibilidad. Claro que había otra prueba contundente e independiente, la triangulación, la presencia, que era muy difícil, ¿verdad?, sacar de los hechos y de la guagua a Verdejo, ¿verdad? Pero volvemos, obviamente el guante aquel no le sirvió a Simpson, pero a mí me parece que hay muchas cosas similares, pero insisto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Verdejo tuvo algo que ver con la muerte. No sé si el suegro tuvo una participación más activa. No sé si fue una participación que como quiera va a exigir responsabilidad penal. Nadie lo está responsabilizando, pero volvemos a lo mismo. Vamos a emitir un veredicto a base de un testimonio que no nos merece credibilidad. Eso es lo que a mí me parece que es un asunto bien delicado en este caso. Adelante, y como eso creo que vamos a ir terminando, ¿verdad? Adelante. Mi pregunta tiene que ver con el testimonio de Cádiz y el deseo de impugnarlo al traer a Prado, pero el mismo Prado fue el que solicitó que no lo trajeran. ¿Cómo entonces ustedes make that work? ¿Cuál fue la última frase que usaste? ¿Cómo ustedes qué? ¿Cómo yo puedo crear un argumento de que el testimonio de Prado era necesario para impugnar a Cádiz si el mismo Prado no quería testificar? Ok, el testimonio de Prado, a mi modo de ver, era fundamental porque precisamente tanto el testigo estrella era Cádiz. Y si hay algo o alguien que arroja sombras o dudas sobre la credibilidad de lo que ha dicho Cádiz bajo juramento,
un profesional del derecho, conocido, pues obviamente yo quiero traer a esa persona, porque en vez de aupar al testigo estrella, le va a echar las sombras que inevitablemente haría si está compelido a testificar. Si tiene que decir, por ejemplo, yo no le dije, eso que dijo Cádiz bajo juramento, eso no fue así. Yo nunca le dije que le mintiera a las autoridades. Eso se lo está inventando aquí ante el jurado. Imagínate, eso tiene peso. Decirle también, sí. Sí, dice que. Pues no, jamás. Eso no iba a pasar. Jamás va a pasar porque un abogado. No, es que un abogado. Ahí te la podía jugar. Eso no iba a pasar. Sí, se la podía jugar porque un abogado. Bueno, si tenía representación legal, o él mismo va a decir, yo no voy a mentir, yo no voy a cometer un delito bajo juramento, porque estaría confesando un delito. Así es que me parece que era importante el testimonio de Prado precisamente porque arrojaba sombras sobre el testigo estrella, que como dicen todos aquí, fue fundamental. Ese es el caso. El caso es Cádiz. Y pues yo de verdad, y lo comentaba, creo que con Juan Mato, si yo fuera fiscal y tuviera tanto convencimiento de mi caso, y estoy hablando con la abogada de defensa, sí, tráelo, no hay problema. Yo estoy confiado en mi caso, yo no tengo problema. Si haz tu trabajo, tráelo. Pero a tu otra parte de la pregunta, ¿por qué Prado optó por someter una moción para derrotar el supina que le hicieron? No sé, él hizo los argumentos de privilegio y un sinnúmero de cosas. Yo pienso que le convenía a él ir a testificar, porque como dice Oscar, pues hay unas alegaciones no disipadas todavía, y pienso que era la oportunidad, volviendo a lo de Julio, Cádiz derrotó cualquier privilegio que existía, lo renunció al testificar bajo juramento, al decir esto fue lo que pasó. Ya se activan unas protecciones para el abogado decir, eso no fue así. Si a mí un cliente me dice, Leo Aldrich me dijo que mintiera bajo juramento, ya yo puedo decir, espérate, eso no fue lo que pasó. O sea que ese era el escenario que enfrentaba Prado y que creo que le hubiese beneficiado a él y a la defensa. Bueno, si hay más preguntas, César, creo que un aplauso a los panelistas que han hecho un trabajo extraordinario, a ustedes por buenas preguntas. Quiero agradecer nuevamente a los panelistas por tan excelente exposición, por habernos nutrido de tanta información, y les agradezco a ustedes por haber estado aquí, a los que están a la distancia también. Espero que sigan participando en estas actividades que vamos a fomentar durante todo este semestre, y espero que pues se lo hayan disfrutado al igual que yo me lo disfruté. Se cuidan.